nosotros, personas del siglo XXI, leyendo una inscripción del año 9 a.C., los conceptos que evoca en cada uno de nosotros y en qué nos hace pensar, son conceptos, ideas que nosotros por lo general las atribuimos a Jesús. Es muy interesante en ese sentido. ¿Cuál es la buena noticia? ¿La llegada del dios Augusto, del emperador? Te pido pasar a la siguiente. Es interesante que el Evangelio de Marcos, en esta versión NTV, empieza diciendo esto: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. En algunas otras traducciones habla acerca de que este es el principio de la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, ustedes imagínense en un tiempo en donde hay turbulencia en Israel, que está el Imperio Romano, se levanta un movimiento que empieza a tener seguidores y cerca, no sabemos exactamente, pero cerca de la destrucción del templo de Jerusalén, Marcos es el primer evangelio que es escrito. Y en medio de ese caos hay alguien que empieza a hablar de vuelta de una buena noticia. Hay alguien que nuevamente comienza a hablar acerca del evangelio. Entonces, si capaz había algún soldado romano en la vuelta y te encontraban con el evangelio de Marcos, podía ser algo muy peligroso. ¿Qué es lo que vos estás hablando? ¿Qué es lo que vos... ¿De qué buena noticia, de qué evangelio me estás hablando vos? En este caso, en el griego, directamente la palabra que se usa es euangelion, de la cual nosotros directamente tenemos la palabra evangelio, ahí no hay mucho misterio, y en hebreo se llama besorá la palabra. Esta palabra por lo general está asociado al anuncio real de un nuevo rey. Estos son términos que se utilizan, pero que son reflejo de algo más profundo, de algo teológico atrás. Muchas veces se lo asocia, por ejemplo, está muy relacionado con los combates militares, con los resultados de victorias, de derrotas, porque son en las batallas que o un nuevo rey se sienta en el trono o un rey que ya está en el trono sigue siéndolo, porque el resultado fue favorable para ese rey. Pero muchas veces el que pelea por Israel es Dios mismo. Dios mismo es el que pelea muchas veces y es el que gana y es el que confunde a los enemigos y que los derrota. Y Dios sigue siendo el rey. Pero el que más habla extensamente sobre este concepto y el que más imágenes nos deja sobre esto es el libro de Isaías. Y el libro de Isaías hay que poder entenderlo que tiene dos partes principales. Del capítulo 1 al capítulo 39, lo que va a estar hablando es básicamente de juicio, de advertencia para Jerusalén, para las naciones. Y a partir del versículo 40 hasta el final, del capítulo 40 hasta el 66, empieza a hablar acerca de las buenas noticias. Una y otra vez va a hablar acerca del siervo sufriente, de la liberación, de cómo va a ser el reino, de quiénes van a heredar ese reino, de los evangelios. Cuando los autores de los evangelios van a utilizar la palabra evangelio, van a hacer referencia continuamente a este pasaje de Isaías. Este es el pasaje central para poder entender todo lo que sucede en los evangelios. Isaías 40, 9 y 10 son el primer capítulo que empieza esta segunda etapa en el libro de Isaías y dice: «Oh Sión, mensajera de buenas noticias, grita desde las cimas de los montes, grita lo más fuerte, oh Jerusalén, grita y no tengas miedo. Diles a las ciudades de Judá, aquí viene su Dios. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso». La historia es esa, imagínense, los pocos que quedaron en Jerusalén, abatidos, Dios nos ha abandonado y Dios inmediatamente viene a traer buenas nuevas. El siguiente es Isaías 41, 27. Yo fui el primero, dice Dios. Él toma la iniciativa. Yo fui el primero en decirle a Sión: mira, la ayuda está en camino. Enviaré a Jerusalén un mensajero con buenas noticias.
¿Cuál es la noticia? Tenemos que esperar unos pocos capítulos y creo que la mayoría conocemos bastante bien el pasaje siguiente, el que se encuentra en Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina, una vez más, asociado al reino de Dios. Jehová ha derrocado a Babilonia, ha obtenido la gran victoria, ha liberado a su pueblo del cautiverio y él mismo regresa a Sión para convertirse en rey. En lo personal, a mí entenderlo de esta manera me ayudó a complementar y a entender por qué también hay tanta referencia en los evangelios al reino de Dios. El reino de los cielos es semejante a, o es como, y una y otra vez el tema del reino de los cielos aparece. Y para mí está asociado mucho a entender este concepto basándonos un poco en Isaías y en cómo es utilizada esa palabra en el Antiguo Testamento ahí.